¿Qué tal, chicas y chicos? Soy el profesor José Martín de los colegios Alfonso Ugarte. Bienvenidos al aula virtual del cuarto grado de primaria. En este video vamos a continuar viendo los temas referidos a la historia del Perú. Así que vamos a ver el tema que está titulado como culturas pre-incas. Se le denomina así porque las culturas que vamos a ver estuvieron antes de los incas. En el video anterior vimos a los primeros pobladores del Perú y estos pobladores pertenecían al periodo precerámico. Eso quiere decir cuando no habían cerámicas. Y lo que vamos a ver en estas culturas está en el periodo cerámico, donde sí existieron y los humanos desarrollaron estas cerámicas, como esta que tengo aquí, que es referencial. En esta parte vimos cómo los primeros peruanos empezaron a evolucionar tanto en su personalidad, en su religión y en su forma de vivir. Pasaron de nómades hasta sedentarios. ¿Se recuerdan que en la parte final del video ya les expliqué que las personas ya vivían en poblaciones y también en civilizaciones? Así que a partir de aquí vamos a ver qué sucedió con las culturas preincaicas. Presta muchísima atención. Muy bien, ya tengo ubicado aquí nuestro mapa del Perú, pero también te recuerdo que en esa época de la que hablaremos no habían estas divisiones por departamentos. Así que ten en cuenta eso. También debes de tener en cuenta que habían pequeñas poblaciones distribuidas en todo el mapa del Perú, pero el día de hoy vamos a hablar de las 4 más resaltantes. En el siguiente video hablaremos de otras 4 que también fueron muy resaltantes e importantes para que pueda existir los incas. Así que ahora presta mucha atención. Empezaremos con la cultura Chavín. Esta cultura se desarrolló desde el 1200 a.C. hasta el 2000 después de Cristo. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Debes de recordar que se toma de manera referencial el nacimiento de Cristo como el año 0. Y de ahí se cuenta de forma ascendente y antes de su nacimiento se cuenta de forma descendente. Así que Chavín estuvo desde 1200 a.C. hasta el 2000 después de Cristo. Voy a sombrear de manera referencial el territorio que ocuparon la cultura Chavín. Toda esta partecita que he sombreado de color verde fue lo que abarcó la cultura Chavín. Vamos a ver algunas características de esta cultura. Ellos eran politeístas, quiere decir que tenían varios dioses. También eran escultores y ellos utilizaban las piedras para hacer sus esculturas. Vamos a ver algunas imágenes que seguramente tú te debes de recordar. Tenemos por ejemplo las cabezas clavas, el lanzón monolítico y la estela de Raimondi. Tengan en cuenta que estos estuvieron hechos y tallados en piedra. Te voy a mostrarte alguno de ellos que me compré de algún viaje. Por ejemplo, este de aquí. Pero esto solamente es referencial. Estas cabezas clavas estaban en los muros de sus templos, más o menos así, para poder infundir miedo hacia los enemigos y hacia sus mismos pobladores. Y tenían varias de estas cabezas puestas en sus muros. También tengo de manera referencial este de aquí, que sería el lanzón monolítico. No te olvides, mono de uno, lítico piedra. Quiere decir que esto fue hecho de una sola piedra. Muy bien, esto es lo más representativo y primordial de la cultura Chavín. Vamos con otra cultura. Ahora veamos la cultura Paracas. Su desarrollo fue desde el 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Quiere decir que ellos aparecieron después de la cultura Chavín. Voy a pintar aquí la ubicación. Ya lo tengo aquí. Esto pertenece en la actualidad al departamento de Ica. Vamos a ver algunas características de los Paracas. Aquí se divide en 2 etapas.
y esta etapa se ve por la forma en que enterraban a sus muertos. Está Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Vamos a ver Paracas Cavernas. Se le llama así porque ellos hacían cavernas subterráneas con forma de botella. Esta es la tierra y esto es como una especie de túnel, una caverna, para poder enterrar a sus muertos. Y ahí se encontraron momias, como por ejemplo la que tengo aquí. Así que ahí estaban esas momias, dentro de las cavernas. Eso sucedió en Paracas Cavernas. Y en el caso de Paracas Necrópolis, recuerda que necro es muerto y polis es ciudad, así que eran como pequeñas ciudadelas donde ya ponían a sus muertos, a sus momias. Estaban en habitaciones, a veces de 2, a veces de 3. Esa es la diferencia entre la etapa de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Como ya les he mencionado, también hacían momificaciones a sus muertos para poder conservarlos. Pero para poder preservar a sus difuntos, a sus muertos, los ponían en una canasta y los envolvían con varias telares. También desarrollaron la textilería haciendo hermosísimos telares con diseños que antes no se había podido desarrollar. Eso es lo más representativo de la cultura Paracas. Ahora veremos a la cultura Nazca, desde el año 100 hasta el 800. Ya no le coloco la determinación porque aquí estamos hablando de la época después de Cristo. Su ubicación va a ser la siguiente. Aquí lo hice de color negro, en cierta parte de lo que sería el departamento de Ica. Lo más representativo de esta cultura fue los trofeo cabeza. Quiere decir que ellos le cortaban la cabeza a sus enemigos y lo guardaban para poder demostrar su victoria. También algunos gráficos hechos en la tierra denominadas las líneas de Nazca. Aquí he colocado algunos dibujos representativos de las líneas de Nazca, que tenían forma de animales, por ejemplo el mono, la araña. Y estos tienes que tener en cuenta que son gigantescos, enormes, tanto así que si de manera referencial tenemos esta línea de Nazca llamada la araña, un humano estaría tamaño de este puntito de aquí. Mira cuál es la diferencia, así que estas líneas son enormes. Y por último veremos a la cultura mochica, desde el 100 hasta el 700 después de Cristo. Ellos abarcaron toda esta zona que es sombreado de color azul. Lo más representativo de los mochicas fueron la fineza de sus cerámicos. Aquí también habían cerámicos, pero ellos hacían vasos o tal vez algunos recipientes como estos con sus orejitas, pero ellos ya hicieron muchísimo mejor los diseños de los animales, de las personas, en el caso de los colores, inclusive algo similar a esta imagen de aquí. Miren este rostro, esta expresión que está teniendo. Así que sus cerámicos de ellos eran muchísimo más hermosos. Y en esta cultura se encontró los restos de uno de sus gobernantes, denominado el Señor de Zipán. Vamos a ver un gráfico de su tumba. Esta imagen que estamos viendo aquí es la tumba del Señor de Zipán. No solamente fue encontrado él solo, sino también tenía algunos súbditos, algunos soldados, también un guardián, muchísimas cerámicas, y él estaba con todas sus vestimentas, con lo cual él era ornamentado. Aquí hay una imagen de cómo se vería el Señor de Zipán con todos sus ornamentos colocados, con los cuales se le encontraron.
Esto es muy interesante y aporta muchísimo a nuestra cultura y a las demás culturas que se van a venir desarrollando a partir de los mochicas hacia adelante. Muy bien, chicos, esto fue las 4 culturas que vimos el día de hoy en las culturas pre-incas. No te olvides, los chavín está de color verde, los paracas están de color rojo, y aquí ya lo tapé con los de Nazca, que están de color negro, y los mochicas serían lo de color azulito. Muy bien, chicas y chicos, gracias por su atención.